Continuamos con la serie Forma tu Destino y este es el tema número 4 que lleva por título Conexiones. Quiero aprovechar este momento para bendecir a las personas que nos escuchan y le pido al Señor que nos dirija en este hermoso tiempo. Coincidir con ciertas personas no es lo mismo que conectar con ellas, ¿verdad? Eso es algo que todos experimentamos a diario en nuestros entornos cotidianos, como pueden ser nuestro trabajo, el colegio, universidad, nuestras comunidades de vecinos. Podemos llegar a conocer mucha gente, convivimos con ellos. Sin embargo, a lo largo de nuestras vidas no llegamos a conectar en profundidad con todos, solo con algunas personas o con unas pocas personas. No es precisamente fácil llegar a construir este tipo de compromisos, de vínculos tan mágicos y fuertes en nuestro día a día. Yo les puedo entender eso, yo también lo vivo. Lo que sí tenemos que tener presente es que necesitamos conectar con otras personas, ya que no sabemos quién puede ser el instrumento que Dios use para ayudarte a conquistar tus sueños y ese futuro maravilloso que Dios tiene planeado para ti. Pero para lograrlo, podemos aplicar en nuestras interacciones cotidianas 3 actitudes: la apertura, la confianza y la sinceridad. Estas 3 expresan la disposición de vivir a la luz de la verdad, para así poder alcanzar el sentido de la vida humana. Los seres humanos fuimos creados para interactuar, para compartir, para relacionarnos. Pero la realidad es que tenemos que entender que no podemos hacerla o no podemos cumplir eso sin antes establecer conexiones. Con quienes conectemos cambiará la historia que contaremos el día de mañana. Solo mire al hombre que escribió más de la tercera parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Recuerden que Pablo no siempre fue cristiano. Antes de ser un seguidor de Jesús, él era Saulo, de una ciudad llamada Tarso. Era un soldado romano, un hombre enojado que perseguía y asesinaba a los cristianos. Él estuvo presente en muchos actos de esto. Hoy en día, muchas personas que no les gustan los admiradores de Jesús, como nosotros, seguramente le habría encantado conocer a Saulo. Pero lo interesante de todo esto, de esta historia maravillosa que les estoy contando, es que ocurrió algo en la vida de Pablo. Él tuvo una conexión poderosa cuando iba camino a Damasco. Dice la palabra que fue tumbado del caballo y Jesús mismo le habló. Y después que ocurrió eso, Pablo se convirtió en uno de ellos, en un cristiano creyente de Jesús y de lo que vino a ser él por la humanidad. Su conexión fue tan grande, tan radical, tan transformadora, que Saulo, quien luego fue llamado Pablo, como se lo he venido contando, inmediatamente quiso salir a contarle a los demás la experiencia que había tenido. El problema era que ningún cristiano confiaba en él, por obvias razones. En el libro de los Hechos de los Apóstoles lo dice así de sencillo. Cuando Saulo, y lo encierra entre comillas, llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera un discípulo. Está escrito así en Hechos 9:26. O sea, está encerrado el Saulo porque para los apóstoles él era Saulo, él no era Pablo. Ahora, no podemos juzgar a los discípulos por su incredulidad. Yo no quisiera tener el hombre que asesinó a cristianos o a muchos cristianos el mes pasado dirigiendo algo en la iglesia hoy. Es difícil eso. Para usted es fácil. Usted sí lo dejaría. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Pablo tenía un problema serio, porque a pesar de haber recibido del Señor mismo un llamado, a pesar de que Jesús se le apareció y habló y trató con él y transformó su vida, él no contaba con la credibilidad de otros cristianos. Lo bueno es que eso tampoco lo detuvo. Él tenía claro, estaba convencido de lo que Dios le había dicho y de la misión que le había sido asignada. Pablo se acercaba a cualquiera que le diera la oportunidad de compartir su recién descubierta pasión con Jesús y le establecía el reino y les hablaba del amor de Dios. Pero él entendió que para formar su destino era necesaria una conexión.
La decisión de Pablo de conectarse no solo cambió su historia, sino que fue más allá de lo que él mismo se imaginó. Su conexión cambió la historia. ¿Entiende esto? Pablo estaba a la distancia de un amigo, de una conexión, de alterar el curso de su destino. Y ese amigo era un hombre llamado Bernabé. En el libro de Hechos, que lo venimos leyendo, capítulo 9, en los versos 27 y 28, dice que Bernabé se encargó de llevar a Pablo ante los apóstoles. Y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad. ¿Escucharon bien lo que dice este pasaje, lo que sucedió? ¡Qué conexión tan maravillosa! Bernabé se arriesgó a llevar a Pablo a los apóstoles, quienes eran los líderes del pueblo. Bernabé arriesgó su reputación, pero lo poderoso de todo esto es que Bernabé había establecido una amistad hermosa, profunda con el apóstol Pablo. Por eso me agrada como dice el Proverbios 18:24, que dice: algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que fue la amistad con Bernabé, la conexión que Dios usó para que el pueblo de Dios viera y aceptara a Pablo con otra actitud, que tuviera otra perspectiva de él. Esto fue lo que le abrió la puerta a Pablo, esa conexión. A partir de ese momento fue donde el apóstol tuvo la oportunidad de mostrar lo que el Señor Jesús había depositado en él, en esa conversión que tuvo camino a Damasco. Es decir, Pablo pasó de ser Saulo, el perseguidor de los cristianos, a ser el hombre de Dios transformado para llevar y anunciar las buenas nuevas de salvación. ¡Qué historia tan formidable! Las conexiones que Dios permite pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Por eso, mi querido oyente, es importante estar a la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Usted puede estar a una amistad de distancia de cambiar su historia. Hay conexiones que Dios ha preparado en este tiempo para tu vida. Usted está a la distancia de un amigo, de un mejor matrimonio, a la distancia de una confesión, a vencer una adicción, a la distancia de una conversión, de estar en mejor forma, a la distancia de un mentor que pueda entender sus dones, de convertirse en una persona próspera y exitosa, a una conexión de convertirse en un mejor líder. La pregunta es, ¿qué debo hacer entonces? Bueno, necesitamos aprender, lo primero que necesitamos es que debemos conectar. Y eso tenemos que hacerlo hoy más que nunca, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Las buenas conexiones son necesarias para tener una vida saludable también. Lo más triste es que muchas familias hoy están heridas, lastimadas y hasta destruidas. ¿Por qué? Porque no están conectadas. Hay relaciones rotas entre padres e hijos y entre los mismos cónyuges también. Pueden vivir bajo el mismo techo, pero están a kilómetros de distancia. Asimismo ocurre en el área laboral o en el área empresarial. Hay sociedades o relaciones comerciales que existe una fuerte tensión y desconfianza por falta de sinceridad y de transparencia. Y esto es fatal en un negocio. En las congregaciones se puede ver esto también. Hermanos que no conectan con otros, sea por las razones que sea. Y la verdad, mis estimados, es que delante de Dios no tenemos ninguna excusa. El conectar nos va a ayudar a avanzar en la vida. No sabemos cuál conexión te acercará a tu destino, al sueño de tu vida. Es posible que esté un Bernabé esperándote a la vuelta para abrirte la puerta a lo que tú tanto has soñado. Por eso creo que no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Hay un profundo propósito de Dios en esto. El Señor quiere, escucha bien, necesita que aprendamos a conectar, en especial con Él, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Esa es la mayor y mejor conexión que podemos tener en nuestro paso por la tierra. Bernabé conectó a Pablo con los apóstoles y Dios por medio de su Espíritu nos ayudará a conectar con las personas correctas en el tiempo señalado. Por eso creo firmemente que es tiempo de romper con los paradigmas y las estructuras que impiden seguir adelante. Es tiempo de buscar la sabiduría que viene del cielo. Dice en Juan 15:5 que el que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separado de mí ustedes no pueden hacer nada. Es decir, si no conectamos con Dios, si no conectamos con las cosas eternas, nadie va a poder ayudarte
Ahora, si tú estás de la mano del Señor, Él te va a relacionar con las personas correctas, con las que necesitas. Pregúntese, primero, ¿qué debo hacer para conectarme con las personas indicadas? Y segundo, ¿existe alguien de quien debo desconectarme? Creo que son dos preguntas que en este tiempo son oportunas para meditar y considerar, porque no es solo conectar, sino hacerlo correctamente. Hay un proverbio que dice: quien se junta con sabio, sabio se vuelve; quien se junta con necio, acaba mal. Proverbios 13:20. Quiero que oremos. Señor, me acerco a ti para pedirte que nos ayudes a conectar con esas personas correctas, Padre, y a desconectarnos de aquellas que nos restan. Pero sobre todo, Papito Dios, te pedimos que nos ayudes a mejorar nuestra relación contigo. Necesitamos de ti, que nuestra conexión con tu Espíritu Santo sea cada vez más sólida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y tú, querido amigo, que nunca antes le has dado tu vida a Cristo, hoy es la oportunidad de conectarte con Él. Dile allí donde estás con fe: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que estoy separado de ti. Quiero pedirte perdón y me conectes con tu Espíritu Santo. Dirígeme para alcanzar el propósito que tienes para mi vida. En el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Déjame saber, porque queremos seguir apoyándote. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Muchas gracias por acompañarme en este tiempo. Recuerda que hay un Bernabé a la vuelta de la esquina para conectarte y el Espíritu Santo te ayudará. Soy Eugenio Blar, pastor de la iglesia En Su Presencia del estado Nueva Esparta, Venezuela. Muchas bendiciones.